clase de hoy, que vamos a tomar un poco lo que hemos visto ya en la unidad 0, con el trabajo de la Constitución, más lo que vimos del Estado de Derecho, y vamos a trabajar para hacer una evaluación, o sea, no yo, ustedes. Tienen que hacer una evaluación de la Constitución de manera crítica y propositiva, o sea, proponiendo posibles soluciones frente a las problemáticas que pueda tener la Constitución, ¿ya? Entonces, frente a eso está el objetivo ahí en lo que ustedes pueden ver en la pizarra, digo yo, súper descontextualizada, en el Genially, ya que es lo que vamos a trabajar hoy día. Es importante aclarar, antes de empezar a hablar de la Constitución, o de lo mal que lo hace, o de lo bien que hace el trabajo, recordar que el concepto de Estado es un concepto ideal, está aquí en la mente buenas tardes, Alexander. En la mente de cada uno es una idea, por lo tanto, como idea es perfecta. ¿Quiénes son los imperfectos? Son las personas que van a aplicar esta idea de Estado en la realidad. Gonzalo, buenas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que primero empezar a analizar lo que es la idea de la Constitución propiamente tal. ¿Qué es? Y lo hemos visto y va a ser repetitivo en lo que vayamos trabajando. Por lo menos durante esta unidad, por así decirlo. ¿Ya? El Estado es una ley máxima, es una ley que a nosotros, hola Jorgito, es una ley que a nosotros nos va a ordenar, ¿ya? Que nos va a interiorizar y que nos va a permitir, se supone, tener una mejor situación, ¿ya? Se supone, es el ideal, es lo perfecto, que no es la realidad, ya que deja harto que desear. Por lo tanto, chiquillos, esta Constitución, hablamos de Constitución de manera general, no solo aplicada a nuestro país, sino que lo que debería ser una Constitución, que es esta ley, y que como aquí, si usted aprieta después en su computador o en el celular, da lo mismo, esto se ve en un celular súper bien, lo probamos con Samuel en un celular mega antiguo, se ve decente, donde hablamos de la Constitución y tomado de lo de la clase anterior, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que, esta Constitución, que es nuestra ley, que es algo así como lo hablábamos la clase anterior, el Dios supremo, el máximo, a lo que nosotros vamos a seguir, va a limitar el ejercicio del poder de las personas y de los cargos que van a ocupar, ¿ya? Si yo hago una ley, si yo la invento y la digo solamente, queda en el aire y se olvida, o yo la puedo modificar a mi beneficio, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes como curso crean una ley pero no la escriben, no se estampa en algún lugar, más de alguno va a poder decir que no es así, o que está mal, o que no funciona, ¿ya? Pero como no está escrito, usted no tiene cómo corroborarla, por eso la Constitución es tan importante, porque cuando uno tiene alguna duda, por ejemplo yo que la tengo en el tablet, porque la he estado leyendo, entonces yo voy y digo, no, pero es que está escrito ahí, entonces no se puede desconocer, ¿ya? Por eso es importante la Constitución. Y obviamente, sobre todas las cosas, tiene que ser un acuerdo social. Pero no es un acuerdo social entre nosotros, por ejemplo. Tiene que ser un acuerdo social de aquellos que son nuestros representantes y que como representantes se supone que llevan nuestro pensamiento hacia su trabajo y hacen lineamientos y te dicen hacia dónde ir, qué es el bien común y cómo va a funcionar, ¿ya? Eso en cuanto a la Constitución en general, que ya no me voy a detener mucho ahí porque ya lo hemos conversado harto en las actividades y la semana pasada en lo que da la clase. Ahora, si nos centramos en nuestra Constitución y ustedes se fijan en el esquema que tienen, me equivoqué que tengo la otra pantalla ya, que tienen acá, ya que es el redondito, el que aparece ahí, está la Constitución en Chile. Yo les decía la clase anterior, justo, sí, es mi perro, está allá afuera ladrando a los maestros, nada que ver lo de la clase, que le está ladrando a los maestros que están trabajando atrás. Perdón. Ya, me distraje. Ya, volvamos. Y es de este porte, o sea, el perro, po. Perdón, ya no me desperfilo más. Pensaba subir esta clase, pero después de este comentario, no. La Constitución en Chile, ya, como les decía yo en la clase anterior, tenemos la de 1833,
que se va a hacer después de una guerra civil, tenemos la del 25, después del ruido de sable, y vamos a tener la del 80 que se hace en plena dictadura. Al hacerse en plena dictadura, se genera como un resquemor, un cuidado. Hola Bruno, no lo había visto, Demian, hola, ¿cómo está? En el que se hace complejo decir que nuestra constitución es un acuerdo social, más que nada es una imposición, ¿ya? Pero ¿para qué y por qué se crea? Ya ahí es donde les va a aparecer a ustedes, porque es nuestra ley fundamental, es nuestro piso, es la base a través de la cual nosotros vamos a construir hacia arriba un orden social para nosotros y un orden jurídico también. Ahora, como el Estado no se puede tocar porque es una idea, no es una persona, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Reordenar estas leyes para que las personas que representan al Estado funcionen. Buenas tardes, Alonso. Por lo tanto, nosotros frente a esta situación de nuestra Constitución va a fijar también lo que debe hacer el presidente, lo que deben hacer senadores y diputados y lo que deben hacer también los ministros de justicia, ¿ya? No se distraigan con mi perro, por favor. Además de eso, debe garantizar los derechos y deberes que tenemos nosotros como personas, y es a lo que vamos a ir hoy en día. Ya. Hay que ver acá, hay la otra. ¿De qué año es nuestra Constitución? Es de 1980, pero entró en vigencia en 1981. Y como bien les decía, es una Constitución bastante polémica porque no fue el plebiscito el más transparente del mundo. Se encerró la Junta Militar a escribirla, después fue reevaluada, ¿cierto?, por otro grupo, hasta que al final, exactamente, sí, eso, es una constitución de una dictadura propiamente tal, por mucho de que uno quiera creer que al ser escrita, o por ejemplo que proteja el derecho a la libertad individual, el entre líneas que se puede encontrar es bastante significativo, ¿ya? Y ahí, bueno, quienes estuvieron a cargo fue Augusto Pinochet, que no es el presidente de Chile, es el presidente de la Junta Militar, porque él no fue elegido democráticamente, y eso hay que tenerlo súper claro en conceptos rigurosos de historia, con los ministros de Estado que tenían en la época y con la Junta especializada que se hizo para poder escribir la Constitución. Por último, tenemos aquí los años y las modificaciones. Se escribió en el 80, entra en vigencia en el 81, pero para el plebiscito del 89 se hace una reforma, entre comillas, a lo que plantea el plebiscito, a cómo se tiene que hacer para poder hacerlo válido propiamente tal, ¿ya? Además de eso, se le hace otra reforma importante en el 2005, que incluye por ahí dentro de estas reformas la abolición de la pena de muerte, de ahí que nosotros ya no tenemos pena de muerte como castigo a ciertos delitos, atendiendo a el derecho en el artículo 19, inciso 1, dice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Entonces, se consideró que el tener la pena de muerte iba en contra de ese inciso, o sea, era anticonstitucional, y además de eso iba en contra de los derechos humanos, independiente de la pena. Eso sí, decía, la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado y aprobada con quórum calificado, o sea, había que revisar si realmente se merecía la pena de muerte o no hasta que se hace esta reforma y se elimina propiamente tal. La Constitución, chiquillos, hay algunos que dicen que solo basta con cambiarla, reformarla, ¿ya? Hay otros que, como puso ahí el Alexander, que dice que es una constitución de dictadura, establecen que como no es un acuerdo social, no es válida y no se ha ratificado como tal. Por lo tanto, venía, las penas propiamente tal no aparecen en la Constitución, son leyes que se generan aparte. Y se estableció bajo el precepto que la mayoría de las personas que cometen delitos son mayores de 30 años. Entonces consideraban que 40 años iban a salir a los 80 años y ya no volvían a cometer un delito propiamente tal. Por eso se hace como este juego.
Ahora, hay otros estados en donde la cadena perpetua son 60, 80, y en algunos estados de Estados Unidos son 100 años. Y ahí no tenéis como forma de estar. El proceso para cambiar una constitución, que es lo que estábamos hablando acá, es, si tomamos es la primera vez que en Chile se vive un proceso para cambiar una constitución. No se ha hecho antes. Como les decía, cuando se cambió la del 25 fue porque los militares presionaron. Se demoraron casi 4 o 5 meses, si no fue un periodo muy largo. Pero esta constitución, que por primera vez es democrática, entre comillas, que se va a hacer un plebiscito, propiamente tal. El proceso, como les decía, es básicamente de... Yo hago el plebiscito, ¿cierto? Al hacer el plebiscito tengo dos opciones, el rechazo y el apruebo, y la limitante, y creo que ya se los había explicado, el rechazo queda ahí. Seguimos con la Constitución. Y en el caso del apruebo, se vota apruebo. Si se elige la asamblea mixta, tenemos que elegir a ciertas personas para que trabajen en el proceso nuevo de redacción de la Constitución, más, ¿cierto?, algunos elegidos senadores y diputados, figuras de cargos públicos, que trabajen en esta redacción. Vamos a irnos por esa línea. Una vez estas personas redactan la Constitución, la escriben, paso a la Cámara de Senado. Nos vamos a ir por la vía positiva, o sea, está bien escrita, responde a las necesidades que tienen las personas, un acuerdo social, bla, 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 bla. Pasa a la Cámara de Senado, si la Cámara del Senado no tiene ningún reparo, pasa al Tribunal Constitucional. Pero para la redacción, en la primera etapa, son 6 meses, más la revisión son 3 meses más la revisión de la Cámara del Senado son 3 meses más, aproximadamente. Y de ahí a su promulgación son alrededor de 2 años que aproximado, y si todo sale bien, y si no hay ningún pero entre comillas, sale así como, derechito. Ese es como el precepto principal. 2 años aproximadamente. Pero, ya, si se hace, por ejemplo, por la asamblea constituyente, que son personas comunes y silvestres, cívicas que pueden postular, ya, ahí se tienen que poner de acuerdo en qué escribir, qué se requiere. Se revisa, se hace lo mismo. Si hay, por ejemplo, reparos en la Cámara de Diputados, baja de nuevo la comisión que la está escribiendo. Se vuelve a redactar, se ven los puntos que se les hizo mención a los que tienen que mejorar y se vuelve a enviar. Si se aprueba, pasa al Senado. Si el Senado no la aprueba, de vuelta a la comisión que redacta para hacer los arreglos sugeridos que ofrece la Cámara de Senadores, pasa de nuevo a la Cámara de Senadores, y si ellos la aprueban, pasa al Tribunal Constitucional para la aprobación y la publicación en el diario oficial, con 3 meses más o menos de diferencia, ¿ya? Entonces, es un proceso largo. Yo creo que la mayoría de las personas consideraba o creía que la Constitución era llegar y cambiarla y jajaja, pero no es tan así. De hecho, hay ciertos mecanismos para cambiarla. El presidente, que lo vamos a ver a continuación, puede llamar a un plebiscito para hacer el cambio de constitución. Lo pueden hacer los senadores y los diputados. Pero si aparece, por ejemplo, un diputado que no alcanza a tener todos los votos, que son los 2/3 de la Cámara, se declara como inconstitucional cambiar la Constitución. Eso lo declara el tribunal que vamos a ver a continuación. Entonces, la Constitución, que es nuestro librito fundamental, no es cambiarla por cambiarla, no se puede. Es triste igual porque no funciona para la realidad social que tenemos en la actualidad. Quizás funciona un poco mejor para la realidad económica que tiene nuestro país. Pero no hablo de la economía que tienen en su casa, tengo yo en mi casa, hablo de esa macroeconomía que maneja un grupo reducido, que no debería existir, que es un grupo privilegiado, porque nuestra Constitución establece que la igualdad, que hay igualdad ante la ley y que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Y si nosotros analizamos la práctica, o la praxis, como se denomina de manera técnica, no es la realidad. Claramente nosotros tenemos grupos privilegiados en todos los sentidos y no existe una igualdad ante la ley.
el trato hacia una persona común y silvestre como nosotros no es el mismo trato que se le da a una persona que tiene el privilegio. A ver, frente a lo que dice el Alexander, claro, los que hicieron, los que trajeron estos, los Chicago Boys y su librito pequeño, El ladrillo, claramente hicieron que existiera un sector privilegiado dentro de nuestra sociedad. El contexto es súper diferente a lo que se vivió con Salvador Allende. Por, por ejemplo, que Salvador Allende, el contexto internacional más los problemas nacionales son los que generan que después, ¿cierto?, se suicide en la moneda y deje el poder y comience esta dictadura, ¿ya? En Chile nunca ha existido una preocupación real, jóvenes, de alcanzar el bien común, que es que todos estén bien. Las esferas de poder son manejadas por grupos privilegiados desde 1800, incluso antes de que fuéramos independientes de los españoles. Por lo tanto, ahí tenemos situaciones complejas que no nos corresponden. Ah, ya. Sí, en drama, tenemos una hora. Mira, no. Espérate, yo tengo el celular en silencio, no sé si me avisó o no. No tengo ningún drama. Aparte que después, si tiene problemas, yo puedo ayudarle. Sí. Hola, profesora. Hola. No, lo siento. Sigamos. Entonces, es importante entender que claro, que cuando fue la dictadura, recuerden que cuando derrocan a Allende y asumen los militares al poder, la democracia cristiana siempre pensó que se les iba a otorgar el poder a ellos. Y no, pues, hubo ciertas esferas de poder político de derecha que después, casi en los 80 entrando, empezaron a tomar poder. Y acá se hizo el experimento del siglo, probando la economía y probando a ver si es que resultaba, y eso lo tomaron mejorado y se lo llevaron a Estados Unidos, mientras acá nos hundimos más en la pobreza. Nuestro país tiende a señalar que el aspecto técnico y nuestro crecimiento es fenomenal, claro, pues de industrias, de producción, pero no nos vamos a la parte económica social, cómo realmente viven las personas, y que nuestro nivel de pobreza de gente que realmente no tiene es tan grande como aquellos niveles de países tercermundistas, ¿ya? Que son pobres, que hay pobreza significativa, o sea, lamentablemente nuestros grandes pensadores se han sentado a privilegiar solo a un sector. Y con esto, por favor, que no quede la impresión de que yo soy comunista o a ustedes los estoy tirando por cierto lado. O sea, ustedes se sientan a mirar informes internacionales económicos si alguna vez quisieron hacerlo, y la mirada que tienen sobre nosotros, hola César, y la mirada que tienen sobre nosotros es como de un país que, si bien crece económicamente, las personas no cambian su situación. Y ahí tú empiezas a hacer un análisis real de qué está pasando. ¿Por qué si la Constitución te dice que tú deberías estar bien, que debes recibir, por ejemplo, una salud que sea respondiente, que se preocupen de tu integridad, no lo hace? Porque si está escrito ahí, no se comunica. Entonces, nuestra falencia es que lo que está escrito se puede interpretar de muchas maneras. Si ustedes lo hablan con un abogado, el abogado les puede decir, ya, yo tomo esta parte de la Constitución, pero le doy esta lectura diferente según mi necesidad a la que yo quiero trabajar. Ya, es igual que cuando se toman, por ejemplo, la Biblia literal lo que dice, mientras que otra la interpreta en lo que puede decir. Eso nos pasa con la Constitución. Y está mal, porque debería llevarnos al bien común. Debería hacerse. Entonces, eso es lo que pasa con nuestra Constitución hecha en dictadura, una Constitución de dictadura, como bien dijo el Alexander, de 1980, y es la que tenemos en la actualidad. Y esta Constitución tiene dos artículos, dos capítulos, perdón, bastante interesantes, que son el 3 y el 4, pero vamos a empezar por el 4, que es el que me interesa.
Para poder hacer una crítica real de si la Constitución protege o no los poderes o sea, a las personas, y obviamente los poderes que va a tener, lo que debemos conocer son las atribuciones que tienen los tres poderes del Estado. Yo no puedo hacer una crítica a la Constitución si no conozco lo que puede hacer un presidente, si no conozco lo que puede hacer un diputado, si no conozco lo que hacen los tribunales de justicia. Y nosotros cuando hemos tenido clases lo hemos definido en ejecutivo, presidente, gobernar; legislativo, senador y diputados, hacer leyes; y judicial lo hemos definido como la aplicación de las leyes en la totalidad. Y la verdad es que ha sido como bien sencilla la definición porque son atribuciones mucho más allá, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Cuando vayan teniendo alguna duda sobre alguna atribución del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, vayan escribiendo, porque no me voy a detener en la Constitución. Ahora, las atribuciones es lo que tú puedes hacer siendo, por ejemplo, presidente de la República. Ahora, cuando hablamos, esto es textual de la Constitución, ¿ya? Cuando hablamos del presidente, por favor piense en un ente, en una figura. Voy a tomar una de las que ya, este es nuestro presidente. Ya, esta es la figura de Samuel. Oye, este es nuestro presidente, para que no piense en Piñera, ¿ya? Para que sea neutro, es nuestro presidente. Lo voy a dejar en algún lado, ahí abajo. Ahí se ve. Y ahí está disparando. Ahí está. Entonces, nuestro presidente, que es este, ¿cierto?, es nuestra autoridad máxima, es nuestro gobernante. Él como presidente no solo va a mandar, ¿ya? Se rompió una pieza, ya lo voy a dejar ahí. Entonces, ignoren esa parte. Entonces, como presidente y como administrador del Estado, bueno, ustedes saben, el presidente dura 4 años, sin... Sí, pero quédense callados, esto queda entre nosotros. Se elige cada 4 años, tiene que ser de 35 años o más, no puede ser reelegido automáticamente, pero cuando asume, ¿cierto?, como presidente, cada año, una vez al año, debe hacer lo que se denomina una cuenta pública, que antes se hacía el 21 de mayo, pero como Valparaíso quedaba destruido, porque se juntaba la conmemoración en la derrota del combate naval de Iquique, más la cuenta pública, y todos estaban descontentos porque nunca se hace nada, o es el civil, al final se tomó la decisión de correrla para el 1 de junio. Y este año, como dato anecdótico que a nadie le interesa, Sharp, que es el alcalde de Valpo, solicitó hacer la cuenta pública en Santiago. Ustedes saben que Valparaíso tiene el doble de contagios que tenemos nosotros y obviamente corresponde a la cantidad de población que tiene, pero no se ha decretado cuarentena total y el gobierno no lo piensa hacer. Entonces Sharp dice que el despliegue para hacer la cuenta pública es demasiado grande y que el riesgo para contagios es superior. Por lo tanto, él no quiere arriesgar ni a su población ni a la gente que viene, ¿cierto?, para proteger al Piñera y que no ocurra un Kennedy y pum. Vale. ¿Ya? Ni que ocurra el desastre ni nada de eso, porque hay despliegue de todo tipo. Se lo solicitó para... Vaya a almorzar nomás. A esta hora. Ya. Se solicitó, ¿cierto?, que se hiciera en Santiago, pero no sabemos lo que va a pasar. Cada cuenta pública el presidente debe decir en qué... oye, pero ¿podéis llevarlo al computador? Eso mismo, mira, me dio a la mente. Entonces, no, sí, debe estar muy bien. Pucha. Ya. Entonces, el presidente debe decir en qué se gasta el dinero, cuál de las medidas que dijo que iba a tomar el año anterior se aplicaron, cómo se aplicaron, ¿ya? No hablen de comida, por favor. Entonces, al hacerlo, debiese haber cumplido, ¿ya? Un presidente que te dice cosas que va a hacer y no las hace, o son cosas que el pueblo quiere escuchar, es un presidente populista, y eso a nadie le conviene, ¿ya?
y un presidente que no cumple igual es mal visto, ya tiene cierta reticencia, por así decirlo. El presidente tiene facultades que solo él puede hacer como presidente, que no puede hacerlo cualquiera, ni un diputado, ni un senador, ni un ministro de justicia. Primero puede hacer leyes, ¿ya? Puede sancionar alguna ley o puede promulgarla, siempre que el Senado propiamente tal no la haya hecho antes para no hablar mal. Puede además, si lo considera necesario, llamar a reunión al Congreso no los va a llamar porque quiere tomar un tecito o quiere ir a almorzar cazuela, como puso ahí el compañero, a la casa de la abuelita del Demian. Pues no, los llama porque les dice que el motivo principal, por ejemplo, es el cambio de la Constitución que se quiere hacer. Y ahí estaría correcto, porque el presidente hace una reunión excepcional con el Congreso para decidir y tomar acciones. Puede además, ¿cierto?, hacer decretos con fuerza de ley, estas leyes que son importantes, como por ejemplo decretar la suspensión de clases presenciales. Ya se puede hacer, es un decreto con fuerza de ley. Puede convocar a plebiscitos. Ahí, ojo, el presidente el año pasado con la revuelta social pudo haber convocado un plebiscito para el cambio de la Constitución, porque está en sus facultades. O sea, puede declarar estados de excepción. Hay varios, hay estados de emergencia, hay estados de asamblea, hay estados de excepción, hay estados de catástrofe, y todos con ciertas características. Lo que hizo él, porque tú en el estado de catástrofe puedes convocar a las fuerzas militares no para que hagan represión a las personas, para que las cuiden. Por ejemplo, cuando ocurrió el tsunami en 2015 acá se llamó a un estado de catástrofe y los militares hicieron un hospital de campaña en el sector, que ahora hay un edificio del hospital, y además de eso vigilaban las zonas de Baquedano, en la teoría, ¿ya?, de lo que se debía haber hecho para la protección de las personas. Ahora, si nosotros nos centramos en lo que dice la Constitución, claramente hubo un error de concepto, porque lo que se debió haber hecho fue haber decretado un estado de excepción, pero porque nosotros ahora estamos en un estado de excepción de emergencia, pero él no debió haber hecho un estado de excepción constitucional ligado a la catástrofe, porque no es una catástrofe natural, ¿ya? Exactamente. Sí. O sea, el sacar, espérate, lo voy a buscar, porque no me lo sé de memoria. El sacar a las fuerzas militares, otorgarle el poder es completamente anticonstitucional. Completamente anticonstitucional, porque es como hacerse un golpe de Estado. ¿Ya? No corresponde, no da lugar. Lo que sí, porque yo sé que estaba por aquí, porque lo leí en la mañana, hasta el presidente. Lo que sí pudo haber hecho, pudo haber decretado un estado de asamblea, pero para mantener el orden público, el que no significa reprimir. Porque uno de los derechos que aparece ahí es el de la manifestación, que tú puedes manifestar. ¿Ya? Ahora, el problema está que el estado de sitio tampoco debería haberse decretado, no corresponde. Y sí, cuando se intentó hacer la acusación constitucional, la dieron de baja porque después no votaron, o sea, los mismos diputados que podrían haberla hecho se echaron para atrás. Pero lo que él hizo fue estoy buscando, atribuciones, dice, exclusivas de la... No, esto no, porque esto me está adelantando. Que el presidente lo hizo súper mal. Súper mal. No, yo creo, no sé, me da la impresión que no leyó la Constitución o que sus super asesores no tienen ni idea dónde están parados. Porque sacar a los militares a hacerse un gol de media cancha, un autogol, perdón, súper complejo. Ya, estoy buscando los tipos de estado de excepción, pero ya los voy a encontrar. Entonces, como bien les decía, no correspondió. Incluso el Consejo de Seguridad Nacional fue el que le dijo que estaba mal y que los tenía que sacar, y por eso la idea reculó. No. Y eso, pues. Reculó esa idea de mantenerlos en la calle. Si no
no correspondía, ¿ya? Y como les decía recién, el más cercano a lo que nosotros vivíamos era el estado de excepción de asamblea, de poderlos llamar porque había una revuelta civil, ¿ya? Si eso era lo que sucedía, ¿ya? Pero eso no quiere decir que te van a reprimir a ti. El presidente tiene, como les decía, tiene la facultad de llamar a ciertos estados de excepción constitucional, pero ninguno de los que ocupó el año pasado es válido. Ya ninguno, ni el precepto, porque hay que entender también que iban en contra de los derechos humanos, iban en contra de la Constitución y lo que se establece, entonces había un montón así como de malas jugadas y malas decisiones que tomó, y que quizás cualquier otra persona también podría haberse equivocado, o sea, podemos ponernos en cualquier caso. Ahora, la última de las atribuciones del presidente es mover a los ministros. Ustedes saben que durante la República Parlamentaria está lo que se llama la rotativa ministerial. Y esta rotativa movían a los ministros según la conveniencia, y si les caía bien, los acusaban, los sacaban. En la actualidad se ve muy mal que un presidente esté cambiando a los ministros en un periodo menor a 6 meses. Significa que hay inestabilidad, ¿ya? En teoría, los ministros, como el presidente es como el presidente es uno solito y no puede con todo, porque se rompe, literal, tiene que subdividir sus tareas y sus funciones, y para eso está el ministro, ¿ya? Para el ámbito económico, para el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, el ministro de Educación, la ministra de Mujer, el Ministerio del Deporte, y así hay un montón de carteras que el presidente a alguien de confianza le entrega el cargo y le dice, toma, ya tú arréglatela y trata de hacerlo lo mejor que puedas. ¿Ya? Es en teoría. Ya hoy día en la mañana igual habían cosas que mencionaban que por qué no se elegía a alguien que fuera idóneo para el, no alguien porque es cercano al presidente, que es lo que pasa en la actualidad. Puede recomendar a uno de sus ministros, por ejemplo, el intendente, porque nosotros todavía no elegimos a los intendentes propiamente tal. ¿Ya? Pero esas son las facultades del presidente. Entonces el presidente gobierna, administra, puede crear leyes, puede hacer estados de excepción, puede elegir a sus ministros, puede moverlos, puede convocar a plebiscitos, son las cosas que puede hacer el presidente. Luego tenemos el poder legislativo. Y aquí hay que tener mucho ojo. Nosotros tenemos dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora, la Cámara de Diputados, si nos centramos en cómo funciona, ¿cierto? Que es la Cámara Baja, las personas que se eligen son cada 4 años, igual que los presidentes, funcionan por distrito. El distrito puede ser, por ejemplo, la comuna de Coquimbo, es un distrito, y de ahí ellos tienen sus representantes en diputados. En teoría, tanto diputados, voy a leer ahí, tanto diputados como senadores deberían juntarse con las personas de sus distritos o los representantes y llevar esas inquietudes al Congreso. Y a base de eso, hacer leyes que propicien el bien común. Debiese. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para ser diputado, usted solo necesita tener el derecho a sufragio, o sea que si usted cayó a la cárcel, ya no puede ser diputado. ¿Ya? Ah, ya. Lo primero que me dice el Alexander. Se está proponiendo hacer ese cambio, pero todavía no está promulgado. Todavía no lo aprueban los senadores. Y en el caso de lo que me preguntas tú, Jorgito, primero, ya, la menor importancia la tienen los diputados, entre comillas. Y sobre los diputados están los senadores. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Si usted tiene 21 años y se quiere dedicar a la política y es popular, pero solo tiene la enseñanza media y puede votar, usted puede ser diputado.
¿ya? No se le pide ningún grado académico, ninguna especialización, ni tener un pregrado universitario, ni tener una carrera técnica, no se le pide nada más que tenga la enseñanza media y 21 años cumplidos y que pueda votar. De ahí la pregunta del millón es, sin desmerecer a las personas que no estudian después de cuarto medio, ¿es una persona sin especialización en política, en relaciones exteriores, o en ciencias políticas, o en derecho, o en cualquier carrera, capaz de hacer el ejercicio de tomar buenas decisiones, de ser diplomático? Porque si yo hace 9 años atrás que tenía 21, hubiese tirado para ser diputado, no sé, incluso ahora, a la edad que tengo, y con los estudios que tengo, que son re pocos, claro, podría ser controlado por otra persona. Y ahí es donde vienen estos diputados jóvenes que están aliados con un partido político, y usted sabe que un partido político limita, si para qué vamos a estar con cosas, y te dice lo que tienes que hacer, ¿ya? Considero que sería importante por lo menos recibir un curso que te enseñe a ser político y a hacerlo bien, y no hacer lo que te dice un partido, ¿ya? Un partido que te puede manejar. Pero es que, perdón, pero estoy hablando solo de los diputados. En el caso de los ministros, puede ser un ministro joven, pero joven, ponte tú, 35 años, 40 años, que usted es viejo, pero ya a mi altura de la vida es joven. Pero para ser diputado te basta tener 21. Y si, ¿para qué vamos a estar con cosas? La gente elige a las personas para los cargos públicos porque le cayó bien o le regaló una naranja o le regaló lentes. Entonces tampoco miran el proyecto político que ofrece la persona. Sí, chiquillos, nuestro país es súper ignorante en educación cívica. Ahora, lo que tú dices, exacto, por carismas y por promesas, que sería el populismo. Ahora, lo que tú dices, por ejemplo, en el caso de los ministros, claro, pero ¿qué haces tú, por ejemplo, con el ministro Mañalich, que fue expulsado del colegio médico por malas prácticas? ¿Él está ahí porque es apto, según su gremio? No, él no está ahí por sus capacidades eh, académicas médicas, él está ahí porque es una persona de confianza, exacto, del presidente. Es una persona de confianza. Y ahí tú empiezas a cuestionarte si realmente las personas que están en el ejercicio público están ahí por sus capacidades, o están ahí por pituto, o están ahí porque es familiar, o están ahí porque tuvo la suerte de salir de diputado. ¿Me entiendes? Entonces quizás sería bueno si la educación fuera asequible para todos, recibir un curso de diplomacia, exactamente, un curso de política, un curso que te enseñen cómo hacer la pega bien, ¿ya? Lamentablemente en nuestro país tercermundista sí, se hace súper complicado. Ahora no es muy diferente con los senadores. La única diferencia, que si bien están más arriba que los diputados, la única diferencia con los senadores, chiquillos, es que un senador tiene 35 años. Entonces, cuando yo lo leí y empiezo a hacer el significado de entre líneas, yo no puedo ser senadora con 21 años porque mi experiencia es menos que la experiencia que tiene alguien que tiene 35. Listo. Puede ser la persona más apta a los 21 años, pero para el sistema chileno de jerarquización, no, porque no tiene experiencia de vida. Porque literal que dice esto, para ser elegido senador se requiere ser ciudadano de derecho a sufragio, poder votar, haber cursado enseñanza media o equivalente, podéis hacer un 2x1 y puedes ser diputado igual y senador igual, y tener 35 años cumplidos a la edad de la elección. ¡Pop! El mejor país de Chile. O sea, no hay un grado que te diga, oye, sabéis que tenéis que estudiar primero para no meter las patas o para no caer en corrupción. Mientras más poder tiene una persona, más se corrompe. Más se corrompe. Entonces, quizás ahí debiesen ahondar un poquito más, ¿cierto? Al momento de
y hacer elecciones propiamente tal, creo yo. Creo que es importante darle vuelta a eso. Yo insisto, yo no desmerezco a las personas que no estudian después de que salen de parto, pero sí me preocupa que puedan ser manejadas por otros, que su pensamiento se vea disminuido porque no tienen los fundamentos para poder hablar, o para que busquen en vez del bien común el beneficio propio. Y ojo, que esto pasa con los que tienen 20.000 doctorados y que llegan allá y se preocupan de su bolsillo y de sus necesidades más que de las demás. Pero en teoría una persona que se dedica al estudio y que se dedica a ser político y hacerlo bien, debiese, debiese generar políticas públicas que ayuden al bien común, creo, dentro de como la reflexión que se puede hacer. Ahora, como bien les puse ahí, las atribuciones que no es solo hacer leyes, ¿ya? Sí, él siempre ha hecho una crítica bastante ácida con respecto al trabajo político y la comparto. Piensa tú que hay personas que han salido electas porque tienen el apoyo de un partido político y se meten ahí solo por eso, y ahí está el compromiso. O sea, que después te van a apuntar porque vas a votar en contra, por ejemplo, de una ley y te dicen que no, pues si ellos te dieron el apoyo y te lo prestaron, tenés que devolver la mano. Ahora, otros que sí, pues están en la comodidad de lo que hace el dinero, si para trabajar con cosas. Como bien les decía, chiquillos, hay tareas específicas que son de los diputados. Dentro de estas tareas específicas, primero fiscalizan los actos del gobierno, si está bien, si está mal, si van por la línea. Estamos hablando de la teoría de lo bonito, ¿ya? Pueden hacer acusaciones, ¿ya? Y pueden decir si está a lugar o no la acusación que están haciendo. ¿A quién? Por abandono de deberes a 3 sectores, que sería el presidente de la República, los ministros de Estado y los magistrados de los tribunales de justicia. Se puede acusar abandono de deberes o, no, la palabra no es malversación, pero mal uso del poder público. Por otro lado, en los grados militares, si está la percepción y la evidencia de que algún rango militar alto, ¿cómo dice ahí? De haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, lo puede llevar a un... Pobrecito él. Pobrecito en el sentido de que no ha hecho nada, pues, absolutamente nada. Bueno, como les decía, puede llevar a un grado militar por deshonor o porque comprometió la seguridad del Estado a, ¿cómo se llama? A cierto nivel le pueden hacer acusaciones, ¿ya? Obviamente nosotros tenemos que cuando se hacen estas acusaciones deben tener pruebas, deben tener cierta cantidad de votos, que si no me equivoco es 1/3 de la Cámara, pero el problema de hacer estas, porque yo, por ejemplo, acá, ya, el Alexander es un diputado y quiere hacer una acusación constitucional contra el Bruno, ya que está ahí, el Bruno. Y lo puede hacer, pero si no tiene el voto del resto de personas, queda ahí, queda en el aire, que es lo que pasó con las acusaciones constitucionales que se hicieron, que se intentaron hacer el año pasado contra Sebastián Piñera, pero que sí se logró hacer contra Charlie, que no puede ejercer cargo público por 5 años, ¿ya? Se intentó también con Mañalich llevarlo a cabo, pero estamos ahí, si no hay votaciones, o si los diputados se echan para atrás, la acusación constitucional queda en el aire. No se hace absolutamente nada. Ahora, las atribuciones, ¿cierto?, del Senado, de los senadores, tiene que ver con, primero, estar al tanto con lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Un senador no puede desconocer una acusación constitucional, tiene que saber de qué se trata, tiene que saber por qué se está haciendo y tiene que saber cuáles son las medidas que se van a tomar frente a eso, ¿ya? Ahora, decidir si está bien, pues, si la acusación está bien hecha o no. Yo no puedo hacer una acusación porque, por ejemplo, me cae mal el Johnny Joffrey, entonces como me cae mal voy a hacer una acusación constitucional y le voy a inventar pruebas. Viene el senador, por ejemplo, el senador César, y el César dice que no, porque yo estoy haciendo un ilícito, pues no corresponde. Yo debo tener pruebas para acusar a alguien. Y eso lo dice la ley, ¿ya? Además de eso, los senadores
pueden rehabilitar la ciudadanía. Por ejemplo, si cae preso el Alexander Cortés, él pierde su ciudadanía, ya no puede, dentro de lo más conocido, no puede ejercer el derecho a voto. Pero él salió y quiere ser diputado, pero no puede porque no puede votar. Entonces ahí manda una carta al Senado y manda una carta al Senado y en el Senado deciden si le van a devolver la ciudadanía o no. Ya, que es como lo más relevante. Además de eso, el Senado puede prestarle apoyo o quitarle el piso al presidente cuando toma alguna decisión. ¿Ya? Es extraño, pero si, por ejemplo, a ver, frente a lo que está pasando hoy día, que acá en nuestra comuna no se decreta cuarentena nacional y el sábado abren los muertos. El presidente puede decir que no está de acuerdo con la cuarentena en la cuarta región, específicamente en Coquimbo y en Serena, en la circunscripción, que se me olvidó cómo se llama, de nosotros, pero el Senado le puede decir, oye, ¿qué onda? Mándalo a todos para la casa. Puede hacerlo, tiene las facultades. Eso no quiere decir que el presidente vaya a cambiar de opinión, pero sí que le están quitando el piso propiamente tal, ¿ya? Obviamente en los casos que este es un ejemplo nomás, no significa que la Constitución lo diga así. Sí. Exactamente eso. Ahora, retenerlo en el cargo, pero que le quiten, como te decía, que le quiten el piso al presidente, lo deja mal parado en realidad porque no tiene apoyo, pero no significa que no lo vaya a hacer. Ahora, ¿cuál es el pensamiento detrás de eso? Que si el Senado te está quitando el apoyo, tú estás haciendo las cosas mal y debes volver a pensarlas para tomar una buena decisión. ¿Ya? Que no es lo que pasa. ¿Para qué vamos a estar con cosas? No pasa. Es triste, pero no pasa. Ahora, cuando el presidente, por ejemplo, pide apoyo, a ver, ¿qué otra cosa podemos tomar que esté pasando en la actualidad? Ya, por ejemplo, si el presidente hiciera un decreto con fuerza de ley, o hiciera una ley para hacer, lo hablábamos en la clase anterior, hiciera un decreto con fuerza de ley para que las personas retiren el 50% de sus ahorros en la FP, y lo manda al Senado para que el Senado dé la aprobación, el Senado no tiene la opción de decir, ¿para qué lo voy a hacer? Me da lo mismo, no estoy ni ahí. El Senado tiene 30 días para dar la opinión. Si el Senado en 30 días no dice ni se pronuncia sobre lo que le está pidiendo el presidente, se aprueba inmediatamente. ¿Ya? Y nada que hacer, pues, se aprobó, pues si los del Senado no hablaron. Dice, si el Senado no se pronunciare dentro de 30 días después de pedida la urgencia por el presidente de la República, se tendrá por otorgado el asentimiento. O sea, sí se hace. ¿Ya? Y por último, dentro de... Voy contestando mientras voy explicando para que escriban, ¿no? Y por último, el Congreso... también lo dijimos la otra vez. Como el dinero está en la bolsa de acciones, ¿cierto? Por ahí perdido en alguna gran empresa. Si yo tengo 10 millones, no tengo ni 10 millones. Si tengo 5 millones ahorrados ahí en mi plata y se pierden 3 millones y me dicen que puedo sacar, vean, 2 millones más, esto es matemática simple, y me dice que puedo sacar la mitad, o sea, el millón. Sí, pues, pero perdí el resto de la plata, pues si yo me hago responsable de las pérdidas que tiene una empresa. Ahora, te calculan, yo siempre he dicho, después de que tú jubilas, tú puedes hacer el retiro voluntario, que se llama. Y el retiro voluntario significa que yo como mujer a los 60 años, si quiero me jubilo, si no puedo trabajar hasta los 70. ¿Ya? Y después de los 70 me calculan la plata hasta los 80, 85 años y después de eso yo me tengo que morir porque ya no hay más dinero. Se supone, esto es lo que piensa la FP, que yo a los 80 años me voy a morir.
¿ya? Y por eso te calculan a base de ese dato. Pero no sé si, o sea, a la hora que den la aprobación, supongamos, para que las personas adultas retiremos parte de nuestras ganancias de la FP, ahí se va a ver realmente si la plata está o no. Lo que ya no está es la pérdida, lo que nosotros ya perdimos para siempre, porque fue una mala jugada, porque llegó el COVID, porque se fue la economía muy lejos por allá, o cayó el dólar. Hacer un estimativo de si el dinero está o no es difícil, porque no lo sabemos, ¿ya? Y quizás por eso también no quieren dar la aprobación para que saquen. Ay, si son tantas variables, chiquillos, que nosotros tenemos para esta situación. Eh, ya. Entonces, la última parte es las atribuciones del Congreso. Como bien les decía, no es solo ser leyes, también fiscalizan, hacen un montón de cosas. Pero no te pueden mandar preso, no te pueden mandar preso. Lo que sí hacen es revisar los tratados internacionales de los presidentes, y eso lo hacen en conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente se le ocurrió firmar el tratado de libre comercio, ¿cierto?, con China, vendiendo el cobre muy barato a lo que se vendía después. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobó ese tratado internacional. Bueno, la mayoría de los tratados que se hacen pasan por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, ¿ya? Y lo aprobaron, pues. Y después, yo no sé, ustedes saben, el pensamiento es dinero ahora y después da lo mismo. Y no, está mal ahí. Porque se debiesen pensar un poco mejor las cosas. El chileno es adelantado, quiere la plata hoy, ahora ya, no mañana, ni pasado mañana, o sea, que era ahora. Y el pensamiento económico no. Claro, siempre se hacen malas jugadas. Chiquillos, sí, la verdad es que cuando uno se sienta o yo por lo menos me senté a estudiar esta materia, porque nunca había hecho cuarto medio, y empecé a leer y empecé a darme cuenta que cada vez somos más tercermundistas, que como que uno le entra la depresión de ver que el país está a cargo de personas que solo piensan en su propio bien y no confluyen hacia el bien común. Creo que es como importante igual. La Constitución, si bien está escrita en dictadura, como que debería ser escrita en democracia, tiene ciertos puntos que son bastante interesantes. No digo que sean buenos, son interesantes. La última parte, chiquillo, que es el Poder Judicial, lo tenemos ahí, sale caleta, yo trato de hacerlo como resumido, pero en realidad tenía que colocarlo ahí. El Poder Judicial siempre yo les he dicho que son los jueces aplicando las leyes. Ese es como el resumen más resumido que se puede hacer. Nuestras instancias superiores de justicia son la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, que son las que están mencionadas ahí. No votamos para elegir a los jueces, no lo hacemos, no es voto directo, ¿ya? Ahí participan los tres poderes del Estado. Sí, obvio, pero anda con el computador o con el celular, con lo que esté. Lávate bien las manos, sí, por favor. ¿Ya? Por lo tanto, sí, para que no te perdáis la clase, pues sí. Al menos que me digáis que va a ir al patio, no sé. Por lo tanto, chiquillos, nosotros no votamos, pero sí los poderes están actuando al momento de elegir a los magistrados. Y por fin, uno de los poderes del Estado te dice que las personas que deben ser jueces son los abogados. No es un profe, no es un técnico en minería. No, se quedó callado. Sino que es un abogado y ahí súper bien, pues sí, se supone que
Un ministro de Justicia tiene que ser un abogado, no puede ser alguien que no maneje las leyes, por mucho que las estudie, ¿ya? Entonces, bueno, tiene 21 ministros la Corte Suprema, y estos ministros salen de una terna. Una terna es una lista de personas que se hacen que son posibles personas idóneas para el cargo. Y se hace una, no me distraigan, se hace una votación, ¿ya? Para saber si van a quedar o no, ¿ya? Bueno, además de eso, ¿cierto? Las ternas se revisan, las hace el presidente, las revisan los diputados, senadores, las revisan los ministros que ya están ahí a cargo. Obviamente, bueno, acá dice la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones forman estas ternas y se hace una única votación, donde cada uno de sus integrantes te da derecho a votar por 3 o 2 personas, según sea su caso. Y resultarán elegidos quienes obtengan las 5 o las 3 primeras mayorías, ¿ya? Y si hay empate, moneda al aire para ver quién queda. No, en realidad no. Es una conversación para eso. Ya. Por lo tanto, chiquillos, es una votación interna. Se manejan entre ellos y duran en el cargo 9 años. 8 o 9 años. Duran en el cargo y no pueden ser reelegidos. Pero por alguna extraña razón siempre está como el mismo círculo dentro de los tribunales de justicia. Ahora, dividimos, bueno, además de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, no te preocupes. Dividimos en dos la justicia, el Ministerio Público, dedicado a personas, por ejemplo, como el Bruno, que vive en una fosa, y no sé, pues se cayó y él quiere demandar a alguien porque la fosa estuvo mal hecha, se quebró un pie. Entonces el Ministerio Público debe otorgarle sí o sí un abogado para que él se querelle porque no tiene dinero. Y por lo tanto debe cerciorarse cuando usted comete algún ilícito y no tiene un abogado que lo defienda, el Estado debe otorgarle el beneficio de tener un defensor, porque usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso dice la ley, ¿ya? Y este Ministerio Público ve las órdenes generales, ¿ya? Por ejemplo, si en un tribunal de justicia, no, de familia, tribunal de familia ve los casos de familia, violencia intrafamiliar, pero no me voy a dedicar a la pensión. Entonces uno de ustedes fue papi joven y lo demandaron por pensión alimenticia, usted no va a ser expuesto en el Tribunal Constitucional. Usted que tiene que, bueno, que tiene que ver con la Constitución mucho, pero es una persona X, así que el Ministerio Público se encarga de su caso. Pero como usted se gasta el dinero, le van a ofrecer un abogado que muchas veces, suena feo decirlo, pero no es el mejor. ¿Ya? Es lo que le ofrece el Estado, que debería ser bueno, pero no siempre lo es. ¿Ya? Bueno, ahí para ver si es inocente, cuál es la medida que se le va a hacer. No, tú no pagas ese abogado, es gratis. El Estado te lo otorga. El Estado le paga a ese abogado. ¿Ya? Bruno, córtala. Por lo tanto, como el Estado le paga, tú solo obtienes lo que te ofrecen. ¿Ya? Y bueno, ya si quieres pagar es un abogado particular. Es como una típica de la salud. Es lo que te ofrece, es lo que te ofrece el Estado, ¿cachai? Frente a lo particular, que lo podéis pagar, pero te sale caro. En el caso del Tribunal Constitucional, ¿ya? Que son 3 elegidos por el presidente, 4 por el Congreso, 2 por diputados, 2 por senadores recibidos, o sea, revisados que estén idóneos. Y luego elige 3 la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional se sienta, Constitución en mano, ¿ya? Nunca le encontré los estados de excepción, estoy diciendo, reforma la Constitución. Y empieza, ya, quieren hacer la ley del aborto. Pero el aborto no puede ser libre, ¿no? No puede ser por cualquiera. ¿Ya? Entonces, empiezan a leer la Constitución y se encuentran para rechazarla, obvio. Y mira, atribuciones exclusivas del Congreso, vamos a adelantarlo, y te dice acá, ya, pero encontramos el inciso 1
artículo 19, que te dice, vamos a buscarlo, porque no me lo sé de memoria para variar. Chuchu, aquí está. Dice, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. Por lo tanto, yo no puedo dejar que cualquier mujer que quiera abortar aborte. Y adiós ley, porque es anticonstitucional. ¿Ya? Luego, vienen, ¿cierto? Y hacen la ley del aborto en 3 causales. Y viene el Tribunal Constitucional y dice, vea, me voy a sentar a leer, de nuevo el artículo 1, o sea, el artículo 19, inciso 1, dice que tengo que preocuparme de la integridad física y psíquica de la persona. Por lo tanto, el aborto en 3 causales no te ofrece un aborto libre y seguro, ¿cierto? Sino que el aborto en 3 causales te dice que es cuando es violación. Obviamente una persona que es violada psicológica y psíquicamente no está bien. Por lo tanto, es viable. No es anticonstitucional, porque me estoy preocupando de la mentalidad de la persona. Si una persona no es apta mentalmente para tener un hijo, porque este hijo es producto de una violación, vamos a tener a un niño que lo más probable es que no sea querido, sea violentado y quién sabe qué pueda pasar. Aprobada, dice el Tribunal Constitucional. Estas 10 personas que se sientan a leer. La segunda es por embarazo inviable. Quiere decir esto que, por ejemplo, no tenga cráneo o tenga alguna malformación que le impida sobrevivir al parto. ¿Estamos velando por la integridad física de la mamá? Sí. ¿Estamos velando por la integridad psicológica? También. Aprobado. Y luego hablamos, ¿cierto?, de está por el embarazo de inviable y por enfermedad de la madre, que podría provocar la muerte de ambos. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional vuelve a cerciorar que no se puede hacer la ley porque en realidad se está protegiendo a la integridad física y psíquica de la persona, ya que sería como lo principal para poder hacer las leyes. Entonces, siempre que sucede algo en una institución pública de gobierno, el Tribunal Constitucional se sienta Constitución en mano y empieza a revisar, porque como son abogados seguramente se lo saben de memoria, si es constitucional o no. Si lo hizo bien o no lo hizo bien. Incluso, si se hubiese llevado a la acusación constitucional contra Piñera, el Tribunal Constitucional se hubiese sentado a revisar si realmente la acusación, no quiero que se apague la tele, que si realmente la Constitución es ya correctamente debida y si se hizo como corresponde y si no va en contra de la Constitución propiamente tal. Ya. Y ¿qué más? Ahí está. No sé, eso es lo que les estaba explicando. Siempre, chiquillos, Ministerio Público, personas comunes y silvestres. Tribunal Constitucional, todo lo relacionado con la Constitución y con las instituciones públicas, de lo que pueden o no pueden hacer. Por último, si se fijan en esta parte de acá, dice rol de la Constitución como garante de los derechos humanos. Ya sabemos qué hace cada uno de los poderes del Estado y sus representantes, sabemos lo que es la Constitución, y nos centramos en este capítulo. ¿Qué dice? Específicamente el artículo 19, ¿ya? Es que toda persona tiene derecho a una defensa civil. Me pasé. Ya, me di cuenta. Toda persona tiene derecho, ¿cierto?, a protección civil, ¿cierto?, legal, todas, ¿ya? Y ahí lo que aparece, ¿cierto?, son ejemplos, el derecho a la vida, cuando se aplicaba la pena de muerte, en qué sentido, ¿cierto? Se aplicaba la pena de muerte, ¿cachai? Cómo vamos a ser nosotros iguales ante la ley, que no deberían haber grupos privilegiados ni personas privilegiadas, y así se menciona en el artículo 19, 26, incisos en los que habla de educación, en los que habla de salud, de integridad, de manifestación, entre todos. ¿Ya? Gracias en todo caso. Pero vamos a ir a lo que me a lo que me interesa. Y ahí me voy a extender un poquito más. Espérate. Chao, no me interesa. Ya, ahora sí. Perdón. Sí, ya. ¿En algún momento esta cosa irá a reaccionar? Sí.
Ya, si se fijan, no sé si estoy como estudiante. Me voy a poner como estudiante, como lo deberían ver ustedes. Ay, como con ustedes siempre hago la actividad primero, me parece como continuar como último intento. Ya, chiquillos, yo les dejé en PDF el... No. Yo les dejé en PDF ¿cómo se llama? El capítulo completo, todo. Pero no es obligación leerlo si usted quiere instruirse un poquito más. Ya no, yo no lo obligo a nada. Si esta parte, o sea, que la está viendo, la debería leer porque habla del artículo 19, la Constitución asegura para todas las personas el derecho a la vida, igualdad ante la ley, protección del ejercicio de los derechos, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, a la salud, y ahí le puse exactamente qué cosa de la salud se debe preocupar, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, y vienen los artículos 20, 21, 22 y 23, que habla de la comunidad, del servicio militar, a ustedes que quizás quieren hacer el servicio, y y que lo puedan hacer. ¿Ya? Entonces, vienen 5 preguntas. Todo viene en el mismo lado para que usted retroceda y al texto y toda la cuestión. Dios mío. En la primera pregunta, como usted sabe que el presidente dura 4 años en ejercicio, yo le pregunto si esos 4 años son suficientes para proteger realmente a los derechos humanos. Los derechos de las personas que aparecen en el capítulo 3. Si realmente 4 años son suficientes para un presidente. Si cree que sí, ¿por qué? Si cree que no, ¿por qué? Luego, en la pregunta 2, dice, si es suficiente y es eficiente tener 2 cámaras de senadores y diputados, ¿ya? Si hacen bien la pega, ¿cierto? Y crean leyes que nos protejan. Y ahí nuevamente su opinión personal. Luego, en la pregunta 3, habla del sistema judicial. Y si el sistema judicial es efectivo para defendernos a nosotros. Si se fijan, todas las preguntas que están ahí tienen que ver con su opinión y cómo ve usted los 3 sistemas, o sea, los 3 poderes del Estado. En la 4, yo le digo a usted que me proponga un cambio. Por ejemplo, si hay más, ya, si usted quiere hacer más cámaras, dígame cuántas cámaras y por qué quiere más. O si quiere cambiar la constitución completa, dígame por qué. O si quiere hacer solo reformas, dígame por qué. Proponerme una idea de cómo mejoramos la situación, pues si no todo es criticar por criticar. Y por último, ¿por qué es importante para nosotros garantizar y respetar los derechos de las personas? Váyase en la profunda, ¿ya? Piense qué pasa cuando no tenemos personas felices, qué pasa cuando no tenemos personas que están bien, pues. ¿A qué nos puede llevar? Más allá de la protección de los derechos humanos. Y frente a eso, es la clase y la actividad de hoy. ¿Ya? Ya, mira, eso mismo que me estás diciendo tú, podrías ponerlo en la respuesta. Ya, no quería saber tanto. Entonces, chiquillos, eso es lo que nos corresponde a la clase del día de hoy, ¿ya? Para que trabajen tienen una semana hasta el... ¿qué día es? Hasta el 5 de junio, de viernes a jueves, te quiere trabajar hoy día, por su día. Y si no tiene toda una semana para hacerlo, estoy retroalimentando lo que hayan trabajado, ¿ya? Para tenerlo ahí en consideración. Antes de que se metan estos niñitos a la clase. Y eso, ¿no? Espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido un poquito más, tanto como aprendí yo leyendo todo esto. Porque pucha que la sufrí. Y me voy a ir con el cuarto E, que es mi última clase. Obvio, para la próxima voy a poner gestión. Esa para que la escuchemos. No, chiquillos, esto es para ustedes y por ustedes, no por otra cosa.
Ya, yo de verdad quiero que aprendan y si van a dar, porque se va a hacer prueba transitoria de la universidad, se va a hacer igual, porque así como no estamos en cuarentena, se va a hacer igual la prueba transitoria. Que les guste harto nomás, y nos vamos a ver y voy a tratar de ir retomando un poco el temario de la prueba de transición de historia para poder trabajar en eso. Sí, para prueba online como el Sims. Así que eso, pues. Cuídense mucho, mucho. Chiquillos, de verdad, si el sábado abre el mall, no vayan, no vale la pena. No vale la pena ir a darse una vuelta y que luego uno esté enfermo y esté mal. Y espero verlos pronto. Los veo en 2 semanas más. Cualquier cosa ustedes saben, por favor contáctense conmigo o le dicen al Mauro, porque él igual me transmite los mensajes que pudieran tener. Así que estén muy, 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 muy bien.